Hola, Marcos, tú dime si se escucha bien. Hola a todos, ¿cómo están? Si pudieran decirme si me escuchan bien, sería de mucha ayuda. Tenía un letrero preparado para hoy, pero no sabía que se iba a ver al revés. Entonces, el tema de hoy va a ser parte de una serie de videos que vamos a estar haciendo por este medio. Entonces vamos a vernos una vez cada 15 días los jueves para poder hablar sobre cómo poder hacer para que como artistas emergentes podamos tener una carrera consolidada y fuerte en el medio. ¿Qué es un artista emergente? ¿Qué podríamos necesitar para que como artistas emergentes podamos tener una carrera exitosa? ¿Qué deberíamos conocer como artistas para poder tener ese éxito que estamos buscando? Entonces, mi nombre es Jocelyn Pinto, yo soy curadora independiente y también soy educadora. Entonces, mi trabajo es básicamente trabajar con artistas emergentes todo el tiempo. Por 3 años dirigí un espacio independiente que se llamaba Manifesto Espacio, en el que nos dedicábamos únicamente a trabajar con artistas emergentes. Y pues básicamente también porque es mi interés tener mucho acercamiento con artistas jóvenes, es que he podido también ayudarlos a poder hacer exposiciones, trabajar con sus proyectos, etc. Como curadora también me dedico mucho a dar clases de curaduría o a trabajar en procesos curatoriales con artistas que están aprendiendo. Trabajo también en la Escuela Municipal de Arte, o mejor conocido como Correos. Y allí estoy dando un curso para los artistas de tercer año de diplomado, que son los que ya van a graduarse como futuros artistas. Y con ellos, pues mi proceso básicamente es el mismo que vamos a hacer con ustedes en estos lives. Platicar sobre cuáles son las herramientas que necesitan los artistas para poder ser exitosos y revisar todos los como puntos y los objetivos que van a verse en este muy difícil, les voy a decir, camino de el arte. Entonces, pues primero podríamos decir que ser artista es una profesión. Y como toda profesión, pues requiere también un camino. Pero es bastante fácil, sobre todo en el medio guatemalteco, estar presente en el medio, porque tenemos la ventaja de que somos una industria muy pequeña. Entonces podemos tener acceso muy fácilmente a los artistas más consolidados, podemos tener acceso a curadores, acceso a espacios, porque la verdad es que aunque hay bastantes artistas, no somos tantos los trabajadores de la cultura. Entonces, eso es algo positivo, que siendo Guatemala una escena pequeña, podemos verdaderamente pues tener una oportunidad de sobresalir en el medio. Entonces, la primera pregunta y el primer episodio de este live es: ¿qué es un artista emergente? Y el segundo, por ejemplo, vamos a ver cómo escribir un statement o una biografía, que eso básicamente sería cómo armar un portafolio artístico. En la tercera sesión vamos a ver cómo acercarnos a una galería de arte o a un museo, o cómo podremos acercar nuestro trabajo para ser exhibido. La cuarta sesión va a ser qué es un artista profesional, cómo es la vida de un artista profesional, por ejemplo, cómo trabajan en un estudio, cómo exponen, cómo se manejan en el medio, ¿verdad? En el quinto episodio vamos a ver cómo aplicar a una beca artística, dónde están estas becas, cuál es el proceso para poder aplicar a ellas, cómo se escribe una aplicación para una beca. Y en el episodio 6 vamos a ver cómo los artistas investigan sobre los temas en los que están apasionados. Porque lo mejor de un artista es que es como dedicado a un tema. Por ejemplo, yo puedo ser un artista de performance que está dedicado a hablar sobre
los temas de mujeres, violencia de mujeres, feminismo, etc. O puedo ser una artista de escultura que trabaja sobre el cuerpo, las nociones como de las líneas gráficas, tradición escultórica en la historia del arte, etc. Pero es muy importante que yo decida cuál va a ser la línea de mi trabajo. Si soy un artista que está enfocado a trabajar con el lenguaje y por eso me interesa mucho hacer video o hacer performance sobre este tema, por ejemplo. Si mi tema es el espacio público, va a ser muy importante que como artista emergente lo primero que tenga en mi cabeza es qué me interesa investigar, de qué me interesa hablar y qué me interesa decir con mi trabajo. ¿Cómo quiero yo que mi trabajo se proyecte? ¿En qué me quiero volver un experto? Y pues básicamente un artista emergente es una categoría que las instituciones han utilizado para encasillar artistas que tienen una carrera joven. No necesariamente es un artista joven. Por ejemplo, un artista emergente puede ser un artista que tiene bastantes años, puede tener 50, 60 años, pero está comenzando su carrera. De la misma forma, un artista emergente puede ser un artista que acaba de graduarse de una escuela y tener 18 años y estar comenzando su carrera. No vamos a fijarnos tanto en la edad del artista, sino en la edad de su trayectoria. Cuántos años lleva produciendo y qué tan popular o qué tan reconocido ha sido en ese medio. Va a ser muy importante saber que la categoría también de artista emergente es una categoría que las instituciones han utilizado para encasillar a los artistas en ciertas categorías. Por ejemplo, becas para artistas emergentes, porque se entendería que son artistas que necesitan un poco más de apoyo. O estudios para artistas emergentes, porque se entendería que son los artistas que necesitan pues más conocimiento sobre las cosas. Esto no necesariamente es así. Por ejemplo, podemos ver el caso de Regina José Galindo, una artista que comenzó a trabajar en 1999. Regina, comenzando a trabajar en este año, al año siguiente ya estaba exhibiendo en el Exteresa actual en México y en un importante museo nacional en Costa Rica, un año después de haber comenzado a hacer performance, en 1999. Entonces, pues la trayectoria de Regina comenzó muy fuerte y por eso su temporada de artista emergente fue verdaderamente corta. Empezó a ser una artista de mediana carrera muy pronto, una artista reconocida muy pronto. El mismo caso podemos ver, por ejemplo, con la obra de Darío Escobar, que comenzó a trabajar en los 90s al terminar de ser un estudiante y a los pocos años ya estaba exponiendo en los grandes museos. Entonces vamos a considerar que la categoría de artista emergente va a ser solamente un espacio temporal como muy diverso en el cual los artistas están comenzando a exponerse en el medio artístico. Después de ser artista emergente, para la institución seríamos un artista de mediana carrera y después seríamos un artista establecido. Como les digo, el tiempo para pasar de un grado a otro ni siquiera lo podemos medir. Todo dependerá de qué tanta exposición tuvimos en ese tiempo. Y les decía antes que no necesariamente un artista emergente es un artista joven. Por ejemplo, Louise Bourgeois, que es una de las artistas más populares del arte contemporáneo, ella fue una artista francesa que nació en 1911 y falleció en el 2010. Y a pesar de que comenzó a trabajar muy joven, fue reconocida hasta que tenía 30 años con una exposición que tuvo en 1941. Pero su máxima obra, como la cúspide por la cual se le recuerda, fue una instalación en el Tate Modern que pasó cuando ella tenía 88 años, en 1999. Entonces, hasta ese momento, hasta que Louise llega al Tate a los 88 años, podríamos decir que su carrera llegó a la cúspide. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que eso sucediera? Monet, por ejemplo, comenzó a pintar todas sus pinturas que ahora conocemos como la cúspide del impresionismo cuando tenía 40 años. Su primera pintura en un salón impresionista, que es por la pintura por la cual hoy conocemos el impresionismo con ese nombre, se pintó cuando él tenía 30 años. Entonces no necesariamente estamos hablando de que un artista joven es un artista emergente.
Van Gogh, por ejemplo, vivió toda su vida siendo un artista emergente, porque cuando murió a los 37 años, después de eso es que conocemos sus pinturas. Entonces toda su vida fue un artista emergente, aunque hoy lo conocemos como uno de los grandes artistas del siglo XX. Pero él pues nunca tuvo la fama que requería en su tiempo. El mismo caso es el de Cézanne. Cézanne vivió en París mucho tiempo cuando era joven. Lo rechazaron de la Escuela de Bellas Artes de París. Trabajó un tiempo con artistas impresionistas hasta que a los 30 años básicamente comenzó a pintar, pero no fue hasta que falleció que conocimos el valor de su trabajo. Entonces, Cézanne de nuevo es uno de los grandes maestros del arte moderno universal, pero vivió toda su vida como un artista emergente. Edward Hopper, por ejemplo, otro ejemplo, es este artista que hoy estamos viendo por todas partes porque parece que se anticipó a la cuarentena del coronavirus y hizo pinturas de personas en aislamiento o personas en solitario. Y estas pinturas, pues él comenzó a hacerlas cuando tenía 30 años, pero su pintura más famosa, que es esta pintura hermosa, que es una ventana en un restaurante con algunas personas en el interior, es de cuando tiene 60 años, porque la pintó en 1942. Entonces, de nuevo, no necesariamente un artista joven, es un artista emergente. En el caso de Guatemala tenemos dos casos extraordinarios. Diana de Solares es una artista maravillosa. Quiero enseñarles un poco. Tengo aquí el libro que publicaron de ella. Pues Diana de Solares fue una artista, es una artista, que comenzó a trabajar, a estudiar arte mucho después de haber comenzado, la verdad, su vida. Primero decidió tener una familia y luego en 1992 comienza a trabajar con Juan de Dios González y hasta el 2002 tiene clases con Daniel Schaffer. Pero antes de esto, la verdad es que su carrera no existía, ella era más una entusiasta del arte y hasta que tiene ya una edad avanzada comienza a trabajar. De la misma forma, Lourdes de la Riva. Lourdes de la Riva comenzó su trabajo artístico a los 37 años, cuando en 1992 comienza a ser alumna también de Juan de Dios González y participa en el mismo grupo de Daniel Schaffer en el 2002. Entonces, todo ese tiempo, imagínense, a los 37 años empezar a trabajar en el arte. La va a hacer una artista emergente todavía a los 37 años y hoy una artista de mediana carrera que ya trabaja a gran escala en bienales, con monumentos públicos, etc. Y al mismo tiempo, un artista emergente pudo haber sido un artista con una carrera muy corta que no tuvo que pasar mucho tiempo para que pasara de ser un artista emergente a ser un artista consolidado. Por ejemplo, Jean-Michel Basquiat, quien murió a los 27 años, su carrera duró solo 8 años, de 1980 a 1988, cuando muere por una sobredosis de heroína. Y en esos 8 años fue uno de los artistas más populares de Nueva York y hoy lo conocemos como uno de los grandes artistas del arte contemporáneo y pues tal vez moderno de Estados Unidos. En solo 8 años. Igual Regina, el caso que les comentaba antes, en 1999 tiene su primer performance que se llama Voy a gritarlo al viento y también hace esta otra pieza que se llama El dolor en un pañuelo en 1999 a los 25 años y el año siguiente ya está exhibiendo internacionalmente y solo 3 años después la invitan a la Bienal de Venecia. Entonces no pasó mucho tiempo para que Regina pasara a ser una artista emergente, a ser una artista de mediana carrera y luego una artista consolidada. Entonces básicamente pues la edad ya sabemos que no va a determinar si somos o no artistas emergentes. Entonces, ¿qué define a un artista emergente? Primero va a ser la trayectoria de la carrera. ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando? Esto en un momento estándar podría ser entre 1 o 2 años de una carrera, pero como ya vimos, pudo haber sido 37 años en la carrera de Van Gogh o 1 año en la carrera de Regina. Entonces, no es un punto de referencia. Luego tenemos, por ejemplo, ¿cuántas exposiciones hemos tenido? Los artistas emergentes van a tener únicamente exposiciones colectivas, es decir, exposiciones con otros artistas.
Y pues cuando empezamos a tener exposiciones individuales, significa que ya llevamos una carrera más establecida y por ende llevamos pues más trabajo. Entonces podríamos empezar a considerarnos como artistas un poco más avanzados. Pero un artista emergente per se va a estar expuesto en colectivas, ya sean nacionales o internacionales, y las internacionales generalmente van a ser por convocatoria abierta, en la cual los artistas pueden aplicar para exponer sus obras. Un artista de mediana carrera ya tendría una exposición en la cual lo invita a un curador a participar de este evento. Un artista emergente tampoco va a tener publicaciones individuales. Estos son algunos, por ejemplo, de los libros que ha publicado Darío Escobar. Darío Escobar definitivamente es un artista súper establecido. Con este libro se publicó en Harvard Press, por ejemplo, y es una retrospectiva de todo su trabajo. Está en español y en inglés. Y luego este otro libro es un libro de ensayos que se han escrito desde que él comenzó a trabajar hasta hoy. Entonces, un artista emergente, por tener tan poco tiempo de trabajar y tan poca carrera, pues no va a poder tener una publicación. Tal vez lo que tendría sería una publicación dentro de un catálogo, etc. Pues va a ser un artista que no va a tener un estudio establecido, en el sentido en el que tal vez esté produciendo desde casa. Y pues por supuesto puede ser o no alguien que acaba de graduarse de algún grado universitario en las artes o no. Esto hoy en día ya tampoco es importante, ¿verdad? Los artistas pueden formarse a sí mismos en cualquier plataforma, en internet, en algún curso independiente, más en Guatemala, que la verdad es que no tenemos una carrera eficiente universitaria en arte. Un artista emergente también va a ser un artista que aún tiene pues el chance de poder experimentar en su trabajo, que aún no está casado con ningún medio ni con ninguna temática, sino que puede ir explorando poco a poco sus intereses, y por eso también va a ser un trabajo un poco más inmaduro que el de un artista que ya pues lleva muchos años trabajando. Y quería compartirles algunos recursos que son vitales para que un artista emergente pueda comenzar a trabajar en el medio. El primer consejo sería que cuando todo esto acabe puedan comenzar a visitar todas las exposiciones que puedan. Tenemos la ventaja de que en Guatemala los espacios expositivos son muy pocos, entonces es relativamente fácil visitarlos todos. Sería increíble que pudieran investigar en internet qué museos existen en Guatemala, qué fundaciones existen en Guatemala y qué galerías existen en Guatemala, porque son tres cosas muy diferentes. Los museos, que actualmente tenemos muy pocos, tal vez el único que yo me atrevería a considerar un museo de arte como tal es el Museo de Arte Moderno, que igual está en condiciones muy precarias, pero por ejemplo, los museos van a exhibir sus colecciones, y si tienen exposiciones que no son parte de su colección, van a ser generalmente exposiciones retrospectivas de un artista ya fallecido, como la actual exposición de Margarita Azurdia, o van a ser exposiciones de artistas que están trabajando actualmente, que tienen una carrera más establecida. Van a ser también proyectos que no necesariamente están a la venta, sino que son proyectos que tienen un interés mucho más de investigación. Nosotros llamamos a estos trabajos discursivos, es decir, trabajos que van a proponer conocimiento al público. Por eso es que los museos también tienen muchísimo interés en un programa educativo, porque el interés de un museo es que la gente que va, el público que va al museo, pueda aprender del trabajo que están haciendo los artistas. Esto ya sea por la temática que están abordando, por el medio en el que están haciendo, por la coyuntura de su trabajo, etc. Luego tenemos las fundaciones de arte, que en Guatemala han tenido un papel muy importante para poder exhibir a los artistas desde la historia del arte en Guatemala. Hoy en día podrían ver, por ejemplo, las exhibiciones que hace la Fundación Rosas Botrán en su galería en Zona 14, las exposiciones que hace también la Fundación País durante la Bienal de Arte País,
También la Fundación Fumba en Antigua, pues también hace muchas exhibiciones sobre arte guatemalteco. Las fundaciones van a ser importantes porque al final son instituciones que tienen recursos y que abren espacios para que se pueda exhibir arte guatemalteco. Normalmente son fundaciones que tienen una colección y que exhiben su colección, o que bien generan eventos como la Bienal de País o Arte en Mayo, por ejemplo, en el cual pues se exhiben artistas que están produciendo actualmente con proyectos nuevos. Y luego tenemos la galería, que también ha pues fomentado un mercado del arte que ha propiciado la carrera de muchos artistas durante mucho tiempo en Guatemala. Yo los invitaría, por ejemplo, a conocer la historia de Galería Extra, que es una de las pocas galerías que hoy en día están exhibiendo arte contemporáneo de artistas jóvenes. Entonces puede ser como un proyecto interesante para poder familiarizarse con el proyecto de la galería. Las galerías van a tener siempre una línea como curatorial muy importante y muy marcada, que no los deja salirse ni exhibir nada que no esté dentro de esa línea. Entonces, lo interesante sería que pudiéramos buscar la galería que se acopla a nuestro trabajo. En Guatemala aún así hay muy pocas galerías, entonces todas van a tener una línea curatorial y tendríamos que ver cómo nuestro trabajo podría entrar a ellas, sin sacrificar la esencia de nuestro trabajo. Galería Extra tiene pues un programa curatorial un poco más extenso, un poco más amplio. Las líneas no son tan fijas. Por ejemplo, existió una galería en Guatemala llamada La 999, que fue una galería fundada por Aníbal López y Darío Escobar, que luego terminó pues en manos de Alma Ruiz y de José Luis Campán. Y esta galería tenía una línea sobre la abstracción geométrica y escultura. Eso es básicamente lo que mostraban. A veces tenían pues videos o pequeñas instalaciones, pero su programa principal era abstracción geométrica y escultura. Entonces, un artista que estuviera trabajando en este medio iba a ser el artista ideal para esta galería. La galería no tiene la intención de educar al público, sino de tener en su espacio objetos que vayan a venderse. Entonces la galería es básicamente una tienda de arte. Lo que vamos a ver en una galería no es el grado último de sublimidad artística, sino son objetos que los artistas han producido para la venta y para la subsistencia también muchas veces. Van a ser proyectos un poco menos arriesgados y más conservadores, porque están tratando de insertarse en un mercado del arte para el coleccionismo. Entonces, aún así hay coleccionistas que tienen colecciones súper fuertes de obras institucionales o discursivas, que tal vez no son obras que han visto en galerías, pero que saben que son importantes y las han adquirido por su valor histórico. Pero la galería no tiene una responsabilidad más allá de vender el trabajo de los artistas que están produciendo hoy. Y las galerías tienen inauguraciones. Entonces, para un artista emergente va a ser sumamente importante ir a todas estas inauguraciones, porque las inauguraciones no son eventos sociales, sino son lugares de trabajo. Todos los curadores están allí, los artistas están allí, el artista de la exposición, los galeristas de la galería. Entonces es el momento perfecto para conocerlos a todos, para hacer conversaciones. Al final, pues todos trabajamos en un medio cultural y por ende también trabajamos por afinidades. Entonces el artista emergente, si quiere comenzar una carrera, tiene que estar en el medio, y eso lo haría estando presente en los eventos artísticos, a todas las inauguraciones, a todos los eventos culturales. Básicamente ir saltando de un lugar a otro también es divertido. Un artista emergente también debería tener un buen portafolio que está comenzando a trabajarse. Y en la siguiente sesión vamos a ver justamente cómo hacer un buen portafolio, qué requiere, cómo se escribe una biografía, qué debe tener cada obra, qué información es importante, porque he revisado portafolios de 80 páginas que son completamente ilegibles. Un portafolio debe ser algo que yo pueda mandar por correo en PDF y que algún curador interesado pueda verlo en menos de 10 minutos. Entonces,
va a ser muy importante para un artista tener un portafolio sólido y esto se va a ir construyendo. No necesariamente un artista tiene que tener una exposición para estar produciendo arte. Un artista debería estar produciendo siempre, tener sus propios experimentos, hacer obras que luego documente y le queden de portafolio. No es necesario que un artista esté exhibiendo todo lo que está haciendo. Esto va a pasar después. Pero lo primero es producir, experimentar, trabajar. El artista emergente va a tener una carrera sólida si tiene un trabajo sólido. Y se hace un trabajo sólido trabajando mucho. Entonces, lo primero sería un buen portafolio. Lo segundo sería conocimiento del medio local. Que el medio local también incluye proyectos independientes, que van a ser mis favoritos. Por ejemplo, el proyecto expositivo que tiene la Fototeca. Esa es una escuela de fotografía que además hace exhibiciones de arte. Estas tienen pues lo mejor de ambos mundos. Tienen tanto la exhibición de obras institucionales, de obras que van a trabajar proyectos o trabajar temas muy interesantes, y al mismo tiempo obras que están para la venta. Es básicamente el punto medio de todo. El espacio que en el que trabajé por 3 años, Manifesto Espacio, también tenía la misma intención, ser un híbrido entre aquellos proyectos sumamente como extraños, que no tienen cabida en una galería, pero ciertos objetos que también podían ayudar a los artistas a posicionarse. Entonces, los proyectos emergentes en Guatemala son muy pocos y por eso son tan valiosos. Entonces, y estos están llenos de gente joven, entonces va a ser aún más importante para poder hacer network, el que llamamos, que básicamente son conexiones entre artistas que tienen la misma línea que nosotros, nuestros mismos intereses, curadores que van a poder apoyarnos para que conozcan nuestro trabajo después, etc. Y esto viene al tercer punto, que un artista emergente necesita una lista de contactos. Y estos son todas las personas que conoce. Artistas del medio, curadores del medio, las personas que manejan los espacios, las personas que están escribiendo sobre crítica, los periodistas culturales. Básicamente el trabajo de un artista emergente es investigar, conocer su medio como ningún otro, simplemente saber quiénes están trabajando y cómo. Y eso es muy fácil porque todos estamos en internet. Entonces, yendo a exposiciones tenemos nombres, estos tienen Instagram o tienen Facebook, tienen páginas web y allí está toda la información que necesitan para volverse básicamente neuróticos de información y tener pues actualizadas sus listas de quiénes conocen y por qué. Al final yo creo que la información es poder, así simplemente. Luego, un artista necesita los recursos de investigación y eso es dónde está leyendo sus fuentes, porque debe de leer y debe de investigar. No es necesario que un artista pues sea un experto en el tema que le interesa, pero sí debe de estar proponiendo algo nuevo al tema que le interesa, investigando distintas formas de trabajar un mismo tema. Si mi interés principal es el cuerpo, ¿quiénes más han escrito del cuerpo? ¿Qué otros artistas en el mundo han trabajado el tema del cuerpo? Si mi interés es la fotografía de la naturaleza, ¿cuál es la historia de la fotografía de la naturaleza en Guatemala? ¿Cuál es la historia de la fotografía de la naturaleza en el mundo? ¿Qué artistas han trabajado con eso? ¿Qué filósofos han hablado de la naturaleza? ¿Qué científicos están trabajando entre naturaleza y arte? Básicamente, esos recursos de información van a ser súper valiosos para que su trabajo tenga una fuerza conceptual mucho mayor y no sean solo objetos de decoración, que es lo que estamos tratando de evitar. Luego yo recomendaría que se suscriban a todos los newsletters y a todos los canales en YouTube que puedan. Yo estoy suscrita a millones de newsletters de instituciones, de revistas, de museos, de otros artistas, porque estos newsletters básicamente son líneas de correo que envían información relevante. Entonces voy a darles las listas de algunos de los que yo estoy suscrita, que constantemente están mandándome convocatorias para aplicar a becas, convocatorias para aplicar a trabajos, tal vez seminarios que están dando en línea a los que se puedan aplicar. Incluso pueden haber sido conversaciones o entrevistas que se están dando en ese momento y yo quiero saber de ellos.
Saber qué está pasando en el mundo va a ser muy importante para que mi trabajo sea relevante a una escala internacional. Entonces, no solamente podemos quedarnos con lo que estamos viendo en Guatemala, porque el mundo afuera está trabajando a una velocidad impresionante y de verdad no podemos quedarnos atrás. Luego, sería súper valioso que este portafolio en el que van a trabajar esté en alguna plataforma en línea en la forma de una página web. Hoy en día ni siquiera tenemos que pagar un dominio, sino que muchos artistas utilizan esta página web que se llama Cargo Collective, que es completamente gratuita para ustedes y pueden hacer un perfil con las obras que tienen. Si se suscriben a la siguiente clase vamos a poder ver cómo escribir sobre cada obra. Entonces este sitio web va a ser muy fácil de hacer y va a ser muy fácil de difundir. Y si alguien vio su trabajo en algún lado y los va a querer buscar en internet, lo primero que les va a aparecer es su trabajo. Y eso va a hablar muy bien de ustedes. Porque me topo todo el tiempo con artistas jóvenes que quieren trabajar conmigo, les pido sus carpetas son un desastre y después quiero buscar algo de ellos en internet y no existen. Entonces yo no puedo trabajar con ellos porque necesito ver lo que están haciendo y su trabajo no es accesible. Entonces una página web es una muy buena idea. Y por último, una lista de intereses. Para trabajar su biografía, lo que vamos a necesitar es la lista de intereses. ¿Qué me interesa? A mí como curadora me interesan los artistas emergentes, los artistas de Latinoamérica, la poesía y los artistas que están trabajando con el lenguaje o con conexiones entre literatura y arte. Y me interesa mucho la instalación. Entonces, yo sabiendo cuáles son los medios con los que me gusta trabajar y los temas con los que me interesa investigar, puedo hacer una biografía que diga cuál es mi problema mental y mi trabajo como artista. Básicamente, nos vamos a enfocar en que la biografía explique no solamente lo que hemos hecho, sino el tema que trabajamos, porque es lo que nos va a permitir hacer más. Entonces yo como curadora, por ejemplo, voy a trabajar solamente con los artistas que estén bajo estas categorías que les acabo de mencionar. Entonces si yo leo la biografía de un artista y encuentro algo que me interesa en su biografía, puedo contactarlo. Entonces, como les decía, un artista necesita saber qué está pasando en el mundo. Entonces, algunos de los sitios que yo utilizo para saber esto, quiero dárselos a continuación y voy a hacer una especie como de post en mi Instagram personal, que pueden seguirme, donde estén todos los links de los que voy a hablar, para que puedan meterse a investigarlos. El primero es eFlux. eFlux es una revista académica de arte que también publica convocatorias y si se suscriben a su newsletter van a tener todos los días información sobre los últimos cursos que están dando las universidades en el mundo, becas para maestrías, becas para licenciaturas en arte, también van a estar dando muchísima información sobre textos que se están publicando en el mundo sobre temas actuales, etc. Ni siquiera es necesario que lo lean, con que lean los títulos de lo que está pasando en el mundo es suficiente para darse cuenta hacia dónde estamos yendo. El segundo es una plataforma de archivos que se llama ICA, Documentos de Arte Latinoamericano y Arte Latino, que esto es un proyecto del Museo de Fine Arts de Houston. Y básicamente es un archivo digital gigante con documentos antiguos de archivo sobre el arte latinoamericano. Si buscan Guatemala, van a salir como revistas de Carlos Mérida en México, o críticas de arte de Luis Cardosa y Aragón, o algunos archivos de exposiciones que se hicieron en el pasado, todo está allí. La tercera es Hipermédula, con H, hipermédula.org. Esta es una plataforma que tiene redes sociales y una página web donde están publicando convocatorias para latinoamericanos. Entonces, todo el tiempo aquí hay convocatorias para becas para artistas emergentes, convocatorias para cursos para artistas emergentes latinoamericanos. Entonces, esta es una plataforma súper genial para enterarse de lo que está pasando en el mundo y cosas que pueden aplicar para ustedes. Hoy en día hay muchas cosas que son gratuitas porque son en internet, entonces, y ellos están súper enfocados a cosas para artistas emergentes en Latinoamérica.
Luego yo me suscribiría a todos los canales en YouTube que pueda, el canal del MoMA, el canal de Tate, el canal de el Met en Nueva York, el canal del MUAC en México, porque todo el tiempo están subiendo entrevistas con artistas, están subiendo como behind the scenes, como detrás de cámaras de exposiciones, y es un gran recurso educativo. Yo los miro mientras estoy como desayunando o almorzando. Básicamente pues ese es mi hobby, ver videos en YouTube, lo siento. También deberían suscribirse al newsletter de Arts and Education, que esta es una plataforma dedicada solamente a becas para artistas. Entonces pues les envían todos los días información sobre lo que está pasando. Me suscribiría también a pues ISU o Script, como lugares en los que van a estar teniendo pues PDFs sobre muchísimas investigaciones, y lugares para conseguir investigaciones académicas sobre temas o libros PDF son Google Scholar, que este es el buscador de Google para textos académicos. Entonces imagínense que yo busque poesía en Google Scholar. Lo único que me van a sacar es un listado de PDFs o de libros académicos sobre este tema. Entonces va a ser Bachelard, Foucault y todos estos filósofos que citan los artistas, los voy a encontrar a través de este buscador. Y al mismo tiempo, otros súper buenísimos son academia.edu y ResearchGate, que así. Mi Instagram es jospinto1. Marcos se los va a poner en los comentarios. Juro que voy a hacer, pues todo esto lo voy a poner en los links ahí para que lo averigüen. Uno de mis favoritos es un grupo en Facebook que se llama Ask for PDFs for People with Institutional Access, que en español sería preguntas sobre PDFs para personas con acceso institucional. Y esto es un grupo en Facebook con un montón de personas que trabajan en instituciones que pueden pasar PDFs. Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando el PDF sobre un libro de Foucault que no encuentro en ninguna parte porque no está en internet, puedo preguntar en el grupo si alguien lo tiene y alguien fijo lo va a tener y me lo va a enviar. Entonces, en vez de perder mi tiempo buscando en toda la deep web este PDF sobre Foucault, simplemente puedo pedirlo a alguien que ya lo tiene. Es la belleza del internet, la verdad. Y así yo seguiría con muchísimos otros que les voy a poner. Tengo una lista de 22 sitios de consulta que voy a poner. Uno de mis favoritos es la Lulula TV, que es un sitio web donde están todos los documentales de arte que se puedan imaginar traducidos al español. Y lo mejor es que uno puede traducir al mismo tiempo videos que uno se encuentra en internet. Entonces, por ejemplo, si este video fuera en inglés y yo lo quisiera subir a la plataforma porque considero que tiene un valor para alguien, podría traducirlo y subirlo a la plataforma. Entonces hay una gigante colección de videos sobre arte en esta página. Y hay muchísimos más. Uno de los que yo estoy trabajando se llama Archivo Guatemala, y es un Tumblr donde, como hago investigación todo el tiempo, todas las fuentes sobre Guatemala que me encuentro las subo a este Tumblr para que estén allí como en una especie de diccionario. Entonces, si estoy leyendo algún libro que está en PDF que habla sobre Guatemala, lo subo. Si estoy viendo alguna página web de un artista allí, porque me he topado que muchas cosas están como refundidas en el internet, entonces para que estén más cerca, las estoy metiendo a este nuevo proyecto que tengo, que espero que en algún momento valga algo. Y lo último que quería contarles hoy en esta sesión sobre el arte en Guatemala, y específicamente sobre cuáles son las herramientas para un artista emergente, es el quién es quién. Y odio que esto esté al revés, lo siento. El quién es básicamente que tenemos que saber con quiénes estamos trabajando, porque los artistas no son los únicos trabajadores en la cultura, sino que los artistas dependen de muchísimos otros trabajadores para hacer su trabajo. Una de las relaciones más cercanas que van a tener los artistas con otro profesional es el curador de arte. Esa es, por ejemplo, la profesión de la que yo trabajo. Entonces, un curador
Me gusta pensarlo como un mediador. El artista antes tenía que hacer sus propias exposiciones, entonces dedicarse a la producción, dedicarse a la exposición y dedicarse a todo el trabajo de difusión que requiere es demasiado para el mundo contemporáneo. Entonces el curador, la verdad es que la palabra curador viene del latín curare, porque cuando en la antigua Roma empezaron a descubrirse después todas las esculturas que estaban enterradas, necesitaban a alguien que las cuidara. Básicamente alguien que las restaurara, que las tuviera en un lugar, que empezara a investigar sobre de qué se trataba, y se trajo a estos cuidadores. Entonces estos cuidadores tenían la función de velar porque las obras de arte estuvieran bien puestas o bien cuidadas. Esto avanzó después y tenemos que en el Renacimiento tenemos figuras de curadores porque los grandes duques, los reyes, ¿qué serían? Sí, los zares tenían grandes colecciones de arte que representaban el poder de la nación. Entonces, por ejemplo, Catalina la Grande, la duquesa de Rusia, tenía una colección gigante de pinturas de Europa, porque era la forma en la que ella estaba tratando de hacer que Rusia se volviera moderna y que los artistas rusos dejaran de pintar como muy localmente, muy folclórico, para llegar a ser de la misma calidad que los grandes maestros en Europa. Entonces necesitaba a alguien que comprara esos cuadros, que fuera a Europa, que conociera a los artistas, que trajera los cuadros de regreso a Rusia y que los colocara en su palacio. Entonces tenemos la figura del curador, que básicamente va a ser la persona que se encuentra con estos artistas, que consigue las obras, que las lleva de regreso al país, que las coloca en el lugar en el que se quieren exhibir y que las cuida. Y ahí tenemos el inicio básicamente de la profesión. Hoy, pues lo que vamos a hacer nosotros es trabajar en dos sitios. El primero, vamos a tener el curador institucional y luego el curador emergente, que muchas veces tratamos de ser los dos al mismo tiempo. A mí me gusta pensar que el curador es un Frankenstein, porque la verdad es que está compuesto de tantas cosas que nos toca hacer el trabajo de miles de personas nosotros solos. Les voy a colocar un texto increíble. Hay un texto maravilloso de Pablo León de la Barra que se llama El curador tropical. Se los voy a poner también allí en este post que voy a hacer. Y este es un texto maravilloso que habla sobre cómo los curadores en Latinoamérica tienen que ser millones de personas a la vez porque no hay más personas que puedan hacerlo. Y eso me ha pasado muchísimo. Entonces, un curador en un mundo establecido en el que tenemos millones de profesiones y millones de profesionales, se tendría que preocupar únicamente de hacer las exposiciones. Esto quiere decir de trabajar con los artistas por si ellos están haciendo nuevos proyectos para hacer la exposición. Entonces, como les decía, hay dos tipos de curadores. El curador institucional va a ser el curador que trabaja en una institución, que trabaja en un museo, que trabaja en una fundación, que trabaja en un proyecto y que se dedica a hacer las exposiciones para este lugar. Generalmente, pues los museos y las instituciones van a tener una línea muy como cerrada sobre lo que exhiben. El Museo de Arte Moderno en Guatemala solo va a exhibir arte moderno guatemalteco. No tiene por qué exhibir videoarte digital de Suecia. Entonces el curador va a tener que ser muy consciente de esta línea de trabajo, investigarla, conocerla y dedicarse a hacer exposiciones sobre esa línea de trabajo. Mi trabajo en FUNBA, por ejemplo, que es esta fundación que les contaba en la Antigua, cuando soy la curadora de la fundación, mi trabajo básicamente es hacer exposiciones sobre la colección de la fundación, que es una colección moderna de arte guatemalteco. Entonces yo no puedo hacer exposiciones que están fuera de esa línea, porque soy la curadora de esta institución. Entonces estos curadores van a trabajar, depende de la institución, con artistas que ya están fallecidos o con artistas que están recién produciendo. También van a trabajar con las colecciones de estas instituciones o con obras nuevas para adquirirlas a estas colecciones. Entonces van a ser curadores que están pues sumamente metidos en la institución. Mientras que un curador
independiente va a poder trabajar por todas partes. Va a poder trabajar en espacios independientes, con sus propios proyectos, también en instituciones. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una exposición sobre artistas emergentes en Centroamérica, puedo buscar, porque soy una curadora emergente independiente, en qué lugar quiero hacerla. Si quiero hacerla en una bodega abandonada o si quiero hacerla en un museo. Como curadora independiente, también podría decidir con qué artistas trabajar dependiendo de los que yo considere que podrían entrar en esta exposición. Esto es mucho más difícil porque el curador va a tener que trabajar básicamente en solitario con esta idea que quiere perseguir. A mí me gusta mucho más la figura del curador independiente porque te permite crear tus propias exposiciones sin una línea establecida. Hoy puedo hacer una exposición con un artista salvadoreño que trabaja el texto y la palabra y al día siguiente hacer una exposición sobre nuevos medios y arte digital en un sótano abandonado, por ejemplo. Entonces, para que el curador pueda hacer esto, va a necesitar manejar recursos. El curador institucional lo tiene fácil porque el museo ya tiene los recursos para trabajar con ellos. Y muchas veces también va a tener que hacer como recaudación de fondos dentro de los mismos contactos del museo. Mientras que un artista independiente va a tener que aplicar a fondos para poder hacer estas exposiciones, va a tener que hacer el mismo juego de recaudación de fondos con sus propios contactos. Entonces se va a volver un poco más difícil, pero al mismo tiempo va a tener mucha más libertad. Eso básicamente como curadores. Los curadores entonces escogemos qué artistas queremos para las exposiciones en las que estamos trabajando. Al mismo tiempo trabajamos con estos artistas para el desarrollo de sus proyectos. Hay muchos artistas que pues tal vez están como dudosos con alguna idea y el curador podría, porque conoce su trabajo, recomendar ciertas cosas o hacerle preguntas que al artista le resuenen y que pueda trabajar con ellas. Por ejemplo, recuerdo mucho esa experiencia que tuve con el artista salvadoreño Crack Rodríguez. Fue un artista al que yo invité a hacer una exposición en Manifesto Espacio en el 2018 tal vez. Y pues básicamente el Crack vino con esta idea de querer voltear un carro, un bocho de la Volkswagen en la Plaza Central. Ok, ¿cómo hacemos eso? Entonces fui a pedir el permiso al Centro Histórico y a la Oficina del Patrimonio y me dijeron que tal vez podrían hacerlo, pero no en esa temporada porque iban a tener una campaña de concientización vial y tener un carro volteado en la Plaza Central tal vez iba a ser contraproducente. Entonces que lo hiciéramos en otro momento. Y no podíamos hacerlo en otro momento porque el Crack ya estaba aquí y había venido manejando ese bocho desde El Salvador y nosotros necesitábamos hacer esta exposición porque era tan importante para los dos. Entonces decidimos irnos a Comalapa y trabajar con los hermanos Pollón para que ellos pudieran ayudarnos a hacer el performance. Y lo hicimos. Entonces, ¿cuál fue mi trabajo aquí? Mi trabajo fue escuchar al artista, conocer cuáles eran sus inquietudes, hacer todo lo posible porque lo que el artista quisiera hacerse, se hiciera y luego, si no podía hacerse, buscar otra solución junto con él. Entonces, tal vez iba a ser un poco más difícil para el Crack poder hacer todo eso él solo porque no conoce el país, es un artista, entonces tampoco iba a tener como tal vez el reconocimiento ante las autoridades y que yo conocía a los Pollón porque habíamos trabajado juntos antes y sabía que podían apoyarnos. Entonces, entre lo que el Crack quería y lo que yo podía hacer, logramos hacer la pieza. Entonces, básicamente el curador va a ser el soporte principal del artista para hacer una exposición. Y cuando los artistas ya están fallecidos, al curador le va a tocar revisar dónde están las piezas. Imagínense que quiera hacer una exposición de Carlos Mérida. Yo tendría que buscar dónde están esas piezas, qué colecciones las tienen, qué museos las tienen, cuál fue la vida de Carlos Mérida para saber dónde trabajó. Yo sé que trabajó en México, entonces ¿quién en México tiene esas piezas? Y luego tramitar los permisos. Bueno, sé que el Museo de Arte Moderno en México tiene varias piezas. ¿Cómo voy a hacer para que me las presten?
¿Quién va a pagar el seguro? ¿Quién va a pagar el traslado? Cuando ya están todas las piezas aquí en Guatemala, ¿cómo las voy a poner? Y ahí es donde entra el trabajo del museógrafo, que sería la persona que trabaje con el curador para poder decidir dónde irían estas piezas. Porque el museógrafo sería la persona que sabría con antemano sobre arquitectura, sobre iluminación, sobre materiales. Hay pinturas, por ejemplo, que no pueden colgarse de un tablayeso porque son tan pesadas que destruirían el tablayeso y se caería la pared. O hay, por ejemplo, estructuras que son todavía de adobe o de pajareque en las que no se puede clavar nada porque entonces la estructura cae. Y todo eso lo sabría un museógrafo, porque es la persona que podría decir dónde y cómo y por qué colocar las piezas. Otros trabajadores de la cultura serían los galeristas, que son los directores de las galerías y son los que deciden qué exposiciones y qué artistas se hacen, pero además son las personas que van a estar en comunicación con los artistas cuando se hace una venta. Entonces, digamos que yo soy la galerista de la Galería Joss y viene este coleccionista y el coleccionista me dice, mira, Joss, galerista, quiero comprar a este artista. Ok, te puedo enseñar las obras que tenemos, estos son los precios, ¿cuáles te gustarían? Entonces el artista ya no tiene que preocuparse por ver quién quiere comprar su obra, dónde la expone, qué va a hacer con ella, cómo la va a cobrar, etc. Sino esto lo hace un galerista. Entonces el artista solamente se dedica a producir y el galerista se dedica a tener su obra en la galería, a poder exhibirla y a poder venderla. Entonces, el galerista, por supuesto, cobra una comisión previamente acordada sobre esta venta, pero es mucho más fácil que un artista pueda vender a través de una galería, que además le da mucho más prestigio que por su cuenta. Una galería también podría ir a una feria de arte, por ejemplo, y esta feria de arte sería maravillosa porque tendría acceso al mercado internacional de primera mano. Entonces, pues los galeristas a veces son vistos como los malos del arte porque se dedican al mercado del arte, pero son figuras muy importantes porque los buenos galeristas han sacado a sus artistas a el mundo entero. Un galerista también tiene muchísimos contactos y podría mover a sus artistas a los lugares en los que les interesa posicionarlos. Si un museo, por ejemplo, quiere la obra de un artista, pues la galería sería la que se encargaría de trasladar esa obra hasta donde tiene que ir y de cobrar lo que tenga que cobrar. Entonces, si el museo quiere la obra de este gran famoso artista, pues sería la galería la encargada de llevarlo para allá. El artista, la verdad es que no tiene que preocuparse de nada más que de producir su obra. Para todo lo demás, hay otras personas que se dedican a trabajar para ellos. Entonces, tal vez una diferencia de un artista emergente a un artista de mediana carrera es que al principio el artista emergente le va a tocar hacer todos estos trabajos él solo, pero va a ser un momento muy breve, solo el inicio de su carrera, y luego van a haber muchísimas personas en el mismo ecosistema apoyando su producción. Otras personas importantes son, por ejemplo, el equipo de montaje, que son las personas que van a trabajar en esta institución ayudando a montar las obras, el equipo de producción, bueno, son como, por ejemplo, la Bienal de Arte País, que es un evento gigante con muchos artistas, con mucho presupuesto y muchas sedes, y que generalmente son proyectos que se producen exclusivamente para la Bienal. Los artistas van a necesitar materiales y el equipo de producción es el encargado de conseguirlos. Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con Alma Ruiz para la Bienal de País que fue en el 2016. Y para esta Bienal, pues Alma fue la encargada de conseguir a los artistas, de coordinar sus piezas, de traerlos a Guatemala o de traer sus piezas, y ya luego acá el equipo de producción era el encargado de conseguir los materiales. Otros casos son los editores de los catálogos, el director del museo, el crítico de arte y el periodista cultural, que son dos cosas diferentes. Eso lo vamos a ir viendo, se los juro, a lo largo de estas sesiones que van a ser buenísimas para saber cómo funciona el mundo del arte
y cómo como artistas emergentes podrían adentrarse al mundo del arte y tener una carrera exitosa. Y me habían hecho algunas preguntas que voy a responder en estos 5 minutos y muchas pues ya las hemos hablado. La primera decía, ¿cuál es la clave para que un artista emergente empiece a circular dentro del ámbito del arte? Y eso es muy fácil. La primera es trabajar. El artista que no trabaja es un artista que no va a tener nada que exhibir y entonces pues no, ni siquiera una razón para existir. El artista que va a tener una carrera exitosa es el artista que tiene mucho trabajo. Luego es el artista que es profesional, es decir, que tiene su portafolio armado, que tiene una buena biografía, que responde correos, cosas tan básicas como tener un sitio web con un número de teléfono o un correo electrónico al cual contactar al artista, por ejemplo. Y luego las relaciones públicas. Al final eso suena horrible, pero una carrera exitosa va a ser la de un artista que sabe comunicar su trabajo. Entonces, cuando les decía lo de visitar galerías, visitar exposiciones, ir a inauguraciones, el artista exitoso va a ser aquel que puede comunicar su trabajo de la mejor manera. La segunda pregunta decía, ¿cómo puede un artista emergente presentarse ante una galería? Ese es uno de los episodios que vamos a trabajar y vamos a dedicarnos únicamente a responder esa pregunta. Entonces la voy a dejar para después. Luego dice, ¿en qué momento de la carrera de un artista se deja de ser emergente? Esto es cuando se comienzan a tener más exhibiciones y se comienzan a hacer pues conexiones con otros profesionales del arte. Entonces, por ejemplo, un artista emergente no va a participar de una bienal, mientras que un artista de mediana carrera sí. Un artista emergente no tiene exposiciones individuales, mientras que un artista de mediana carrera sí. Entonces son pequeñas cosas como de que se escribió en un catálogo sobre él, que está trabajando con un curador, por ejemplo, que ya lo contactaron en una galería, etc. ¿Existen planes de ayuda económica para los artistas emergentes? Es una pregunta súper importante y muy triste. En Guatemala, los fondos para artistas son muy limitados. El gobierno, el Ministerio de Cultura y Deportes, tiene un apartado que es maravilloso, es algo verdaderamente bueno del ministerio, que se llama CREA, y CREA pues sí tiene apoyos para artistas emergentes y para otros profesionales. Yo he participado en convocatorias de CREA y así pude ir a Costa Rica para un programa en curaduría que hizo la institución teorética. Ellos me apoyaron con mi pasaje aéreo y yo lo que hice fue abocarme a ellos, tener una carta de la institución, una carta personal sobre por qué quería ir y llevar todo el proceso de la mano de ellos y me apoyaron muchísimo. Y conozco de otros artistas que también los han apoyado para eso. CREA, entonces, es una institución verdaderamente magnífica en este territorio tan hostil del arte guatemalteco. Luego yo diría que la mejor forma de conseguir un poco de dinero o de apoyo siendo un artista emergente es participando de los concursos. Por ejemplo, Juanio es una subasta de arte latinoamericano que tiene muchísimo tiempo. Su primer catálogo se publicó en 1973 y desde ese entonces hacen una subasta donde incluyen artistas emergentes y si la obra se vende, la mitad del dinero es para el artista y la mitad es para apoyar al Instituto Neurológico de Guatemala. Entonces es una causa benéfica y un concurso que da mucho prestigio y que además da un poco de dinero. Yo diría que también podrían aplicar a Arte en Mayo, que es el proyecto de la Fundación Rosas Botrán, que también el premio es en efectivo y además da mucho prestigio para el portafolio de un artista y también recibe artistas emergentes. Entonces yo diría que más el apoyo es a través de convocatorias que, como en México, por ejemplo, que uno puede aplicar al FONCA o al Fondo de Pequeños Creadores y recibir una pensión de dinero por el tiempo de producción, por ejemplo. Eso es algo que debería existir en Guatemala. Y la última pregunta es cómo se hace un texto de sala. Y eso es justo, la verdad es que es muy chistoso porque esto es lo que yo enseño en un curso en Fototeca. Entonces, el año pasado
y el año antepasado estuve dando justamente este curso sobre cómo escribir un texto de sala y cómo hacer una exposición. Entonces eso prometo que va a ser otro video. Y dice que me quedan 15 segundos, entonces les agradezco a todos por estar acá en este live. Mándenme sus preguntas el próximo live para poder responderlas. Muchas gracias.